Bueno, buenos días a todos. Perdón por el pequeño retraso y nada, agradecer sobre todo la asistencia. Muchísimas gracias a los ponentes por la colaboración y sobre todo este es un foro y además viendo las caras que yo creo que nos conocemos, estoy viendo muchos conocidos, sobre todo muchos expertos en agua. ¿Cuál es la idea de esta mesa principalmente? Pues plasmar qué es lo que se nos viene encima o ya lo que se nos ha venido encima. Y ahora, permitidme, aunque soy coordinador de la cátedra, dado que también soy secretario general de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, también lo estoy sufriendo, como todos vosotros. Entonces, ahora mismo contamos aquí con grandes ponentes, expertos en la materia. Agradecer, por supuesto, su presencia y, sobre todo, también a Alberto del Villar, que es profesor contratado, que viene de la Universidad de Alcalá, o del desplazamiento, sobre todo de ayer. Encantado. Por desgracia no tenemos unos medios de comunicación muy buenos de momento, pero vamos, poco a poco que para llegar a Cartagena lo iremos intentando. Vale, hoy voy a ir presentando a los ponentes, yo creo que los conocéis a todos, pero bueno. Alberto de Villar es profesor contratado doctor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de Alcalá, director del Máster Oficial de Hidrología y Gestión de los Recursos Hídricos. Su actividad investigadora se ha centrado en el análisis del mecanismo de precios, costes, fiscalidad y financiación del servicio del agua que han derivado en participar en numerosos proyectos y contratos de investigación, tanto como colaborador como investigador principal. El resultado de esta actividad se ha traducido en participaciones en congresos y numerosas publicaciones de libros y revistas de ámbito nacional e internacional. También es una suerte para nosotros contar con el director general del agua, José Sandoval, yo creo que también lo conocéis obviamente todos. Él es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad de Granada. Desde 2004 hasta 2018 ha desarrollado su carrera en empresas del sector privado asociada al sector de la construcción y los servicios, alcanzando puestos de dirección dentro de las mismas. Desde 2018 ha sido gerente de la empresa pública Planta Desaladora de Escombreras, gestionando la producción de recursos hídricos generados y la explotación y mantenimiento de sus instalaciones asociadas, así como redistribución. Y desde julio de 2021 es director general de Agua de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, cargo que ocupa en la actualidad. También de agradecer poder contar con el reciente secretario general del ESCRA, José Ángel Pérez Avellán. Es ingeniero técnico de Obras Públicas, especialidad en hidrología y grado de Ingeniería Civil por la Universidad Pública de Cartagena, especialista en planificación hídrica. Durante 12 años desarrolló su carrera profesional en servicios de consultoría vinculada a la gestión del agua y obras hidráulicas en el ámbito de la cuenca del Segura. En el año 2014 se inicia la gestión de comunidades de regantes, promoviendo la constitución de la comunidad de regantes de Pliego y la ejecución de su proyecto de modernización. Y en octubre de 2022 fue nombrado secretario general del ESCRA. Y ya, esto sí que es una exclusividad, contamos con la única presidenta de comunidad de regantes que tenemos aquí en la región de Murcia, esperemos que sean muchas más, la verdad que es una suerte contar con ella. Es la cuarta a nivel nacional y la más joven de todo el país. Yo creo, y además, y sobre todo, gran comunicadora, es periodista, directora de comunicación y experta en protocolo. Ha trabajado en medios escritos como La Razón de Murcia y el diario El Faro de la región de Murcia, hasta que en el 2010 comenzó su trabajo como directora de comunicación en el Ayuntamiento de Santomera. Entre los años 2011 y 2016 desarrolló la función de directora de comunicación en un grupo privado de empresas hasta que se incorporó a la plantilla de 7 Televisión, medio en el que permaneció hasta el año 2018, donde comenzó a trabajar en comunicación de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, estando al frente de la jefatura de prensa de Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la región de Murcia, como jefe de prensa, así como en el Departamento de Prensa de la Consejería de Turismo, Juventud y Deporte. El objetivo de esta mesa, como bien he comentado antes, es sobre todo mostrar lo que se nos viene encima, es decir, la gran problemática por el recorte del trasvase de Tajo Segura, pero sobre todo analizarlo desde un punto de vista técnico, sereno e evitar total ruido que sabéis como todos que hay alrededor de esta decisión muy polémica. Para ello, la idea es hacer una mesa en torno a los 60 minutos y después que también participéis pues todos los que están aquí en la sala. Bueno, todos o los que quieran participar, obviamente. 15 minutos. Dado también la condición de grandes expertos, insisto que muchos de ellos podrían estar perfectamente aquí en el sitio que estamos nosotros. Y, por supuesto, entre vosotros, mi recomendación es que si en un momento dado queréis aportar algo, para que también yo creo que sea más entretenido, hacerlo, sin ningún problema. Y, en primer lugar, si os parece, voy a preguntarle al profesor del Villar García sobre qué repercusiones económicas, sociales y ambientales tiene el regadío en la cuenca del Segura y, en concreto, en el campo de Cartagena. Sí, bueno, pues yo agradecer esta oportunidad porque muchas veces nos quedamos solamente en el ámbito de investigación en las publicaciones, pero esto realmente es lo que tiene interés y esa transferencia de conocimiento, por lo tanto, agradezco muchísimo esta oportunidad. Bueno, pues yo voy a contar algunas cifras
espero no abrumar, pero 4 datos para que vean ustedes la importancia que tiene aquí el agua. Realmente, me van a perdonar, pero necesito chuleta, la memoria tampoco me va mucho, pero aproximadamente lo que está en juego son unos 8.700 millones de euros de incremento de valor añadido bruto, que es lo que genera todo el agua procedente para el regadío, toda el agua, es decir, tanto el trasvase como demás. El trasvase viene a representar aproximadamente un 28% de lo que son los recursos utilizados. Hagan ustedes los cálculos. Estamos hablando de 8.700. En el ámbito de lo que puede ser el campo de Cartagena, son unos 2.600 millones de euros, lo que aporta precisamente la actividad agraria, no solamente en la producción agraria, sino todo lo que va el ecosistema generado. Hablamos de unos 170.000 empleos que se generan con todo ello. En el ámbito del campo de Cartagena son unos 45.000 aproximadamente. Son cifras bastante aproximadas. Y lo que estamos en juego realmente es todo ese ecosistema económico. No estamos hablando solamente de la producción, estamos hablando de empresas a los que se suministra esa producción, exportan esa producción, generan valor añadido en la región y, bueno, innovan. De hecho, incluso son un polo de exportación de tecnología al resto del mundo, el campo de Cartagena, por ejemplo. Y eso es lo que está en juego, por ser bastante breve. Esas son las grandes cifras. Pues luego, si quieres, hablamos del impacto, sí. Pero... Sí, no, muchísimas gracias. Además, quería decirlo, pues, sobre todo brevedad, para intentar pues, poder hacer, si podemos, el debate lo más interesante posible. Luego, al director general le gustaría preguntarle qué nivel tecnológico presenta los regadíos de la región de Murcia y qué actuaciones están llevando a cabo para mejorarlos. Bueno, buenos días, Mariano. Muchas gracias por la invitación. A ver, yo creo que si nosotros decimos aquí, aseguramos que el regadío de la región de Murcia es el más tecnificado y es punta de lanza a nivel europeo, creo que eso no merecería ningún reproche, ¿no? Creo que eso no es algo que merezca o que pueda ser discutido, ¿no? Es verdad que se ha invertido durante los últimos 30 años mucho dinero por parte de la administración pública y por parte de las comunidades de regantes. Estamos hablando de inversiones superiores a 500 millones de euros en ese periodo de tiempo en la planificación que ha sido para organizar ese regadío. Y pues tenemos un regadío que está modernizado, que tenemos balsas comunitarias, tenemos redes presurizadas, tenemos telemandos, tenemos telecontroles y tenemos un regadío que está muy tecnificado, ¿no? Y luego, aparte, tenemos una región que tiene particularidades en el uso del agua. Algunas se han comentado ya. Comentaba el presidente del Sindicato Central de Regantes que nuestro regadío utiliza una parte importante de acuíferos de agua procedente de los acuíferos, ¿no? Acuíferos que muchos de ellos están declarados en riesgo de alcanzar buen estado cuantitativo, ¿no? Tenemos unas dotaciones muy bajas. Estamos hablando de que estamos manejando dotaciones que están por debajo, en valor medio, por debajo de los 3.500 metros cúbicos por hectárea año. Aquí en el campo de Cartagena estáis por debajo de ese valor en dotación media, seguramente cada año hidrológico, ¿no? Y eso pues nos ha llevado a buscar ser eficientes en el uso del agua y nos ha llevado también pues, a buscar el uso de esos recursos no convencionales. También precisamente la jornada que tenemos hoy aquí, que trata precisamente del uso de esos recursos no convencionales frente al recorte del traspaso de Tajo Segura, pues bueno, eso aquí hoy es una realidad, ¿no? Aquí sabéis que también la región de Murcia pone a disposición de los usuarios de regadío unos 105 hectómetros de aguas regeneradas procedentes de las depuradoras, que básicamente es el 100% o el 98% de lo que somos capaces de generar. Por lo tanto, ahí tampoco tenemos ya mucho margen de mejora, ¿no? Sí es verdad que toda esa mejora en la eficiencia del uso del agua ha generado un problema, que ha generado también consumos energéticos más elevados. Es verdad que esas redes presurizadas consumen energía. Yo creo que eso hace alguna década atrás no preocupaba demasiado porque la energía era asumible, pero ahora es verdad que también pues, os enfrentáis a esos costes muy altos de energía. Y bueno, pues las actuaciones que nosotros tenemos previstas a futuro, precisamente es seguir ayudando, seguir contribuyendo a que podáis disponer de ayudas para tener energía, primero ser eficientes en el uso de la energía y luego poder generar energía más barata para las placas fotovoltaicas. Es un poco la línea de trabajo que queremos seguir con vosotros y seguir trabajando para mejorar vuestras condiciones para seguir produciendo alimentos. Me consta porque nosotros hemos pedido ayuda y yo creo que algunos de los que están aquí en la sala también lo habrán pedido. Sí, para el tema. Más de uno. Más de uno. Vale, muchas gracias. José Ángel, secretario general del SCRAT. ¿Qué balance hace de los más de 40 años del trasvase Tajo Segura en su zona regable? Muy buenos días. Gracias, Mariano, en primer lugar. Sé que tenían muchas ganas de que me iniciara en este tipo de eventos. Luego hablaremos. Sí. Encantado de estar en este foro y con los compañeros que tengo aquí en la mesa. Hablar de la actividad y de lo que ha supuesto el trasvase a lo largo de estos 44 años, pues tiene significado si pensamos en la agricultura
tecnificada, moderna y productiva que tenemos a día de hoy en el Levante. Solo para entender lo que sería esta situación sin el trasvase, pues tendríamos que tener una ventana por la que poder asomarnos y tener una retrospectiva de lo que sería estas tierras de Alicante, Almería y Murcia sin el trasvase 44 años atrás, o de repente pensar que tuviéramos que prescindir totalmente de la infraestructura. En términos de exportaciones, estamos hablando que en hortalizas suponemos el 71% las tierras de Alicante, Almería y Murcia. En frutas suponemos el 25% de esas exportaciones. Llegamos a productos como la alcachofa o como la espinaca, que llegamos a alcanzar incluso el 90% de todas las exportaciones a nivel nacional. Por lo tanto, estamos ante una situación más que relevante. En términos de PIB, las zonas regables vinculadas al trasvase pues nos aportan el doble que otros sectores, como puede ser a nivel nacional el sector de la pesca y la acuicultura. En términos de empleo, estamos hablando, en términos nacionales también, por encima de sectores como puede ser pues la industria química o como puede ser un sector tan importante hoy en día en España como las telecomunicaciones. Y más allá pues, de todos los efectos que tenemos con actividades económicas creadas en paralelo, pues como pueden ser semilleros, fertilizantes, comercialización, industria transformadora, que la evaluamos en más de 130 empresas principales. Y luego hay una cosa que es fundamental tener en cuenta y son las obras del post-trasvase. Las obras del post-trasvase se constituyen al fin y al cabo como una arteria básica en el Sistema Único de Explotación de la Cuenca del Segura, porque no solo transportan, como sabemos, aguas procedentes del trasvase, sino también aguas de la cuenca y aguas desaladas, lo cual en un medio plazo se va a ver muy posiblemente incrementado. Muchas gracias. Yo, vamos, si me permite una puntualización, que además de lo que estás comentando, yo recuerdo, y además de muchos de los que estáis aquí en la sala, y teníamos agua desalada y teníamos agua reutilizada. Fue el año 2017. ¿Qué situación nos encontrábamos? ¿Cuánta gente fue a Madrid a manifestarse porque veía que perdía el pan su pan, hablando en claro? Y es lo que hablamos muchas veces. Muchas veces valoramos lo que tenemos cuando lo perdemos. Y yo creo que ese año 2017 yo creo que fue clave. Bueno, y ahora a Sara, la presidenta, que yo también puede servir también un poco de ejemplo de lo que son las comunidades regantes del trasvase. Si nos podría describir brevemente lo que es tu comunidad de regantes, es decir, la comunidad regante del Porvenir. El Porvenir de Habanilla, sí. Bueno, gracias, extiendo todos los gestos, pero vamos a reducir. A ver, la comunidad de regantes del Porvenir de Habanilla, comparado con Cartagena, es pequeñita, pero bueno, para mí es muy importante. Tiene 1.850 hectáreas de regadío reconocidas por Confederación Hidrográfica del Segura. Somos más de 1.300 comuneros. La dotación que nosotros recibimos de agua, y quiero hablarlo de manera teóricamente, porque cuando diga la dotación no pensar que tenemos esa cantidad de agua. Sí, del trasvase tenemos 7.100.000 metros cúbicos, de peaje 1.762.000, de la EDAR 547 y con respecto a pozos no tenemos. Los cultivos, la mayoría que predomina allí en Habanilla son cítricos. El cultivo de almendro que tenemos también y olivo está entre un 10 y un 15 y luego también tenemos un pequeño porcentaje de frutales y hortícolas. Con respecto a lo que es la automatización, tenemos el telecontrol de riego al 100% y el sistema de riego que tenemos en parcela. Lo tenemos riego localizado con contadores y nos queda un poquito de riego a manta, que ya también estamos intentando que se modernice también al 100%. Y luego también estamos en un proceso de digitalización que es muy importante en estos momentos, porque ahora cada gota de agua cuenta y nada, estamos digitalizando y ya también estamos llegando casi al 100% de la comunidad de regantes, la digitalización. Sí, eso es muy importante. Sí, porque ahora sí que es verdad que es muy importante que todos sepan el agua que consumen en cada momento.
pues también creo que vosotros, la Comunidad de Regantes de Cartagena, también estáis haciendo el proyecto con sondas. Sí, exacto, sonda de humedad. Y eso al final hay que medirlo porque es ahorrar agua y ahora todo el mundo tenemos que ahorrar agua y tenemos que hacer un uso muy eficiente del poco agua que tenemos. No, y aquí hacemos, hacemos maravillas. El riego deficitario, eso está claro. A ver, el profesor Villar, que considera que los beneficios sociales, económicos, medioambientales que produce el agua trasvasada justifica su mantenimiento. Sí, sin duda, sí. Yo no sé, vamos, o el mantenimiento o por lo menos incluso incrementar agua, aunque sea por otros medios. Entendamos una cosa, la labor que se hace aquí es una labor de producción que repercute no solamente a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional. Es decir, en Alemania comen sus lechugas. Si aquí tenemos un problema, probablemente en Alemania no dejen de comer lechugas, pero el precio que tendrán que pagar por las lechugas no quiero ni saberlo. Y no solamente en Alemania, sino incluso a nivel nacional. Yo suelo hacer la compra en mi casa, ¿de acuerdo? Sea lo que valen las lechugas, sea lo que valen las naranjas en el supermercado, y lo que estoy viendo en los últimos años es una tendencia creciente a incrementarse. Yo antes, hace 3-4 años, podía comprar perfectamente 1 kilo de naranjas por 50-60 céntimos. Ya, no, qué barbaridad, no, qué lujo para mi casa. 60 céntimos de euro por 1 kilo de naranja. Hoy eso es una quimera, eso no existe, ¿de acuerdo? O sea, es un proceso que va continuando. Y todo esto se repercute a nivel nacional. Por lo tanto, yo creo que favorecer una actividad que además es básica y que supone una independencia alimentaria que tenemos, no sé, eso ya lo dice absolutamente todo. ¿Hay problemas? Sin duda. O sea, yo no soy ciego y nadie es ciego. Ha habido problemas, ha habido no mala praxis, sino ha habido una curva de experiencia que se ha tenido que aprender, pero hay unas soluciones. Siempre digo que cuando hablamos en entorno europeo de cuáles son los problemas del agua y alcanzar los objetivos ambientales de las masas de agua, yo siempre digo que los alemanes firmaban con los ojos cerrados el problema que tenemos aquí. ¿De acuerdo? O sea, ellos tienen un problema que es irresoluble. O sea, su contaminación industrial no tiene solución, vamos, sí tiene solución técnica, pero desde luego, en términos económicos, estamos hablando de porcentajes sobre el Producto Interior Bruto para solucionarlo. Aquí estamos hablando de algo que puede tener ciertos millones o cientos de millones de euros de solución, pero que tiene una solución a medio o largo plazo factible y sin ningún, vamos, y con un cierto impacto que es posiblemente asumible por todos. Es decir, tenemos solución a los problemas que estamos creando, lo único que tenemos que hacer es esa curva de experiencia, adaptarla precisamente a esos problemas. No nos carguemos la gallina a los huevos de oro simplemente porque tengamos un problema de que hace caca. ¿De acuerdo? O sea, si me molesta la caca de la gallina de los huevos de oro, bueno, pues habrá que tener una solución para eliminar la caca, pero no cargarse la gallina es la solución, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Bueno, vamos a entrar ahora en materia, como digo yo creo que también vamos a hacer, obviamente en el debate tenemos que analizar los puntos polémicos. Y esto, más que como director general del agua, te lo quiero preguntar como tu faceta como ingeniero de caminos. Canal y puertos, ¿no? Que luego... Entonces, ¿consideras que el aumento del caudal ecológico en la cuenca del Tajo ha sido una decisión técnica totalmente justificada? ¿Se ha seguido la misma metodología para el cálculo de los caudales ecológicos en todas las demarcaciones hidrográficas? Bueno, te agradezco lo de la titulación completa, que esto es una discusión con ellos. Tenemos constantemente con el tema de la titulación. A ver, a mí lo primero, se me hace complicado hablar de caudales ecológicos teniendo aquí a Paco Cabeza o a Picarrute, ¿no? Pero bueno, evidentemente sabes que desde la comunidad autónoma hemos defendido de forma firme que el actual valor que está establecido, los 6 metros cúbicos por segundo de caudal circulante del Tajo a su paso por Aranjuez como caudal mínimo, es un caudal perfectamente compatible con el régimen de caudales ecológicos que vendría derivado de los métodos que establece la Instrucción de Planificación Hidrológica, ¿no? Y en ese sentido, pues no, entendemos que no está justificado, yo entiendo que no está justificado en el plan de cuenca del Tajo de forma adecuada el establecimiento de ese régimen de caudales ecológicos que va a elevar las medias, ya ha elevado las medias a 7 y prevé elevarlas a 8,65 en los años 2026 y 2027, ¿no? En ese sentido, la no justificación pues deriva, esto una cosa que le he discutido con Paco Cabeza, bueno, Paco Cabeza me ha
enseñado mucho de esto Sí. sobre todo en el último año y pico de mi vida profesional, pues precisamente por la incertidumbre de los métodos de cálculo, porque el plan de Tajo no aborda la multitud de métodos de cálculo que hay o que están disponibles en la instrucción de planificación hidrológica y los diferentes resultados que arroja, y sobre todo porque no se ha producido un proceso de concertación que adecúe las demandas que tenemos en la cuenca del Segura a la necesidad de establecer ese régimen de caudales en la cuenca del Tajo, ¿no? en el tramo de entre Aranjuez y Bolarque, ¿no? Sabéis que nos han eliminado en el plan del Tajo como una demanda, entonces por tanto no hemos estado en ese proceso de concertación, y creo que ese es un problema grave del plan del Tajo, que no nos consideren a efectos de que se mantenga ese proceso, ¿no? Sobre el tema de la metodología, pues no, la metodología que se ha seguido en cada cuenca ha sido también diferente. Eso pues, se comprueba relativamente bien cuando se establecen cuáles son los caudales circulantes, la ratio entre los caudales circulantes en los tramos de río y los caudales ecológicos que se han establecido. Se ven pues, que las ratios son muy diferentes en función de la cuenca. Esto también es una cosa que cuando nosotros presentamos las alegaciones en el proceso de planificación en diciembre de 2021, pues se ponía de manifiesto pues que efectivamente había unas metodologías diferentes. Seguimos trabajando en ese sentido, seguimos calculando exactamente cuál es el problema, cuál es la problemática en la cuenca del Tajo. Lo hemos analizado sobre las masas de agua, trabajando sobre las cuencas intracomunitarias dentro del propio plan del Tajo, y al final las conclusiones que seguimos sacando son exactamente las mismas que les pusimos al Ministerio y a la cuenca del Tajo en diciembre del año 21, ¿no? Cada cuenca aquí ha actuado como ha estimado oportuno, y evidentemente pues, una de las cosas que tenemos solicitado es que se establezca una metodología común, unos principios generales comunes en el conjunto de la nación para establecer esos caudales ecológicos. Sí, vamos, yo entiendo que es lo lógico, pero bueno. Muchas gracias. A ver, José Ángel, actualmente, ¿qué porcentaje de los volúmenes inicialmente previstos para regadío se están traspasando? ¿Qué parte de déficit? Está hablando actualmente. Es que parece que ahora mismo el tema de la desalación se está vendiendo como sustituto al trasvase. Bueno, eso es lo que yo por lo menos siento. Y aquí la desalación, como bien ha dicho su presidente, siempre la hemos defendido y creemos en ella por el complemento como el trasvase. Entonces me gustaría que pusieran números. Es decir, ¿qué parte de este déficit se está cubriendo con desalación y con qué objetivo se planteó la cuestión de la desaladora de Torrevieja? Bueno, si nos atenemos a la normativa reguladora del trasvase Tajo Segura, nos encontramos con unas previsiones de transferencias máximas de 600 hectómetros cúbicos. Esos 600 hectómetros cúbicos se reparten desde su origen, 110 hectómetros cúbicos destinados a abastecimiento, 400 como máximo destinados a regadío, y unas pérdidas consideradas teóricamente de 90 hectómetros, lo cual se ha visto modificado en la última planificación. Si nos cogemos el periodo de año hidrológico 80-81 a 2021-2022, nos resulta una media de volúmenes trasvasados con destino a la agricultura de 203 hectómetros cúbicos. Por lo tanto, en números redondos, estamos ante una previsión de 400 y una realidad del 50% que se ha atendido durante todo este tiempo. A corto o medio plazo, la desaladora de Torrevieja puede paliar, y digo puede paliar no pensando en los problemas que se derivarán de las disminuciones que ahora estamos discutiendo, sino del déficit ya existente hasta la fecha. Estamos hablando de 80 hectómetros, es decir, el 40% de ese volumen que no nos viene, hasta los 400 que da la suma. Hay un dato muy a tener en cuenta, y es una premisa que establece el propio plan de cuenca del Segura, y es que ante una previsión de superficie neta regada al año de 125.000 hectáreas en las zonas vinculadas al trasvase, solo estamos llegando apenas a 100.000 hectáreas, y en concreto en la cuenca del Segura unas 85.000. Todo esto lo digo para hacer un poco de alejarnos del ruido que luego suena. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Pues que estamos ante una realidad de facto que, ante las asignaciones que nos llegan, pues no podemos comprometernos a avanzar en esas previsiones iniciales de superficie regable. Eso también motivado, si es verdad que una parte estará muy motivada por el tema comercial, pero también se denota y se pone negro sobre blanco en el plan de cuenca del Segura que hay una transformación de cultivos leñosos
a otra rotación, a otro tipo de rotación de cultivo de planta baja, como sabemos, derivada precisamente en gran parte por esta falta de garantía. A lo que me preguntas, de la planta desaladora de Torrevieja, su origen se sustenta en la Ley 11/2005, por la que se modificó la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional, en el que se planteaba como una actuación de interés general, prioritario, urgente, la construcción de una desaladora que sustentara los regadíos del trasvase. Por lo tanto, insisto, la desaladora del trasvase, a día de hoy, las asignaciones previstas están para paliar la situación de déficit y de falta de garantía preexistente, no la que se derive a partir de ahora de estos nuevos planteamientos que están ya normalizados en la planificación. Muchas gracias. Yo, Mariano, si me va a permitir, ya que no. Claro, no es la idea, vamos. Intervenir. Comentaba una cosa, José Ángel, que yo creo que es importante ponerla encima de la mesa, ¿no? Aquí, bueno, afortunadamente yo creo que el auditorio que nos acompaña conoce la planificación y cuáles son los objetivos de la planificación de forma sobrada. Y el objetivo de la planificación, uno de ellos es atender las demandas, ¿no? Y lo que comenta José Ángel es importante. Es que aquí estamos hablando de la posibilidad de utilizar recursos no convencionales como alternativa a los recortes del trasvase Tajo Segura. Y además estamos escuchando de forma constante cómo se habla de unas ampliaciones de 140 hectómetros cúbicos que son mayores que los recortes previstos en los 2016 en 105 hectómetros cúbicos. Una lectura del plan más o menos detenida pone manifiesto que eso no es verdad. Lucas lo comentaba antes, lo comentaba a los medios, lo comentaba aquí durante la inauguración. El plan de Cuenca para el regadío, que va a ser el gran afectado por ese recorte, contempla un incremento de recursos de 38 hectómetros cúbicos para el año 2027, lo que decía José Ángel. O sea, lo que se va a incrementar la producción de agua desalada de aquí al 2027 para uso regadío son 38 hectómetros cúbicos. Y esos 38 hectómetros cúbicos no están destinados, ni pensados, ni planificados para sustituir ningún recorte del trasvase. Es que el plan de Cuenca del Segura, en el horizonte 2027, no tiene ni un solo milímetro cúbico de agua adicional para sustituir el trasvase de Tajo Segura. Lo tiene, como bien decía José Ángel, están previstos para paliar los problemas de sobreexplotación de los acuíferos y para intentar redotar las comunidades de regantes, como sabéis, está ahí tremendamente infradotadas. Pero no hay un solo milímetro cúbico en el plan de Cuenca del Segura ampliado, o sea, en la ampliación de esta desalación que estaba prevista al año 2027, que venga a sustituir ningún metro cúbico del trasvase, porque además es que el plan en los balances hídricos no prevé o no contempla esa reducción del trasvase. Por lo tanto, yo creo que eso es importante que cuando hablamos de sustitución, recordarlo, no hay un solo milímetro cúbico destinado en el plan de Cuenca del Segura de agua desalada a sustituir ningún hectómetro cúbico que se recorte el trasvase, por matizar lo que comentaba José Ángel. Muchas gracias por la apreciación. Y como ejemplo, que yo creo que también representa a todas las comunidades de regantes, que hay muchas que estamos aquí con sus representantes, ¿qué importancia tiene el trasvase de Tajo Segura para sus regadíos? Bueno, yo voy a hacer como le has pedido a José Ángel, hablar de números que al final, porque la teoría no la sabemos perfectamente, pues el trasvase de Tajo Segura es una infraestructura vital y de gran importancia para el Levante, genera millones al PIB, genera puestos de trabajo, todo eso no lo sabemos. Sí. Pero como he visto que nos están grabando y yo soy de persona de mucho carrete, yo soy periodista y hablo mucho, si me tienes que frenar, me freno. Pero prefiero irme a los ejemplos, claro, porque yo creo que la gente al final también nos va a entender más, sobre todo porque yo soy una comunidad de regantes pequeñica, entonces si vamos a ejemplos puedo abarcar y hablar un poco en nombre de las demás. Vamos a ver, sin agua el trasvase, las comunidades de regantes es muy difícil que funcionen. O sea, nosotros hace un mes y medio que no nos habían dado el trasvase de enero, que os recuerdo que fueron de 20 hectómetros. Nosotros no teníamos agua del trasvase, teníamos que hacer un ajuste del precio del agua de los comuneros sin tener agua de trasvase, o sea, a cero. De Cuenca teníamos un poquito, o sea, teníamos unos 300.000 metros, y luego teníamos una bolsa tenemos una bolsa de agua desalada que la comunidad de regantes adquirió 2 hectómetros en 2018, pero ese agua desalada está a 62 céntimos el metro cúbico. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no tenemos, tenemos poquito de la Cuenca, que es la que tenemos más baratica, como murciana baratica, claro. Tenemos agua de la Cuenca poco, pero no tenemos de trasvase, el precio del agua es a 62 céntimos, señores, porque tenemos que compensar y tenemos que también sumar el coste, los costes de la comunidad de regantes. Pues hace un mes tuve que subir el precio del agua
un 85%. Sí, un 85%. O sea, pasé de 40 céntimos el metro cúbico, lo pasé a 74. O sea, una aberración que es que hasta pensé en llevarlo a una asamblea general porque digo, ¿yo cómo hago esto que pase solamente por junta? Pero bueno, se hacía necesaria porque la comunidad de regantes al final genera pérdidas en el patrimonio. Entonces, pues la Junta de Gobierno dijo, bueno, para que vean la importancia y conozcan la importancia del trasvase en esta situación pues nos comunican el trasvase de 20 hectómetros y la semana pasada, el miércoles, el de 27. ¿Sabéis lo que hicimos ayer? Revertir la situación. O sea, pudimos bajar ayer 10 céntimos ese precio, o sea, de 74 a 64. ¿Gracias a qué? A las aportaciones del trasvase. O sea, no podemos asumir esa cantidad de costes como, por ejemplo, el agua desalada de 62 céntimos, porque luego hay que añadir también los costes que he dicho de la comunidad de regantes y se hace inviable. La comunidad de regantes de Abanilla, del Porvenir, tiene mucho minifundio, a lo mejor empresas tiene 10, 15 que puedan tener sus productos en los lineales del Mercadona, del Lidl o Aldi, pero la mayoría son minifundios y eso al final le hace muchísimo daño. Y bueno, creo que más o menos el ejemplo con ese 85% de la subida por no tener aportaciones del trasvase, al final queda claro la importancia de las aportaciones. No, además, aquí yo estaba mirando al señor economista, el profesor, pues de esas variaciones de precio las trasladamos a otro input y sería una locura. No, si esa va a ser una locura, o sea, va a haber una montaña rusa en el momento en que entre la salinización o no. Claro. Por eso está, bueno, la mancomunidad de los canales del Tairilla. ¿Por qué no está usando Águilas? Claro, por el tema. Deben ser tontos, no sé. No sé, ¿por qué será? Son cosas que eso... No, sí, nosotros, bueno, el precio de la energía, vamos, es la locura. Además está aquí mi presidente, de los presupuestos, y bueno, nosotros estamos de acuerdo, yo creo que todas las comunidades de regantes, el presupuesto, y gracias al trasvase nos da un poco de alivio, porque si no, no teníamos ni idea, y permitidme que sea tan claro, de qué precio poner el agua. Sí, es que parece que se junta todo, no tenemos precio de agua de trasvase. En un momento también me llama el presidente del sindicato para ver cómo iba. Me dice que has entrado en un momento muy difícil. Es que claro, no hay agua, sube todo, los costes, los abonos, los empleos. Al final es una situación difícil y necesitamos, bueno, pues al final que alguien empuje, porque las comunidades de regantes al final llegamos donde llegamos. Pero los de arriba, los que gobiernan, son al final los que necesitamos que empaticen un poco con la situación. No, si el objetivo de este foro es sobre todo poner cifras y poner datos encima de la mesa. Pues yo he venido con ejemplos. No, más que con teoría, que aquí... Mire, veo a Paco Cabeza y perdonad que haga este inciso. Cuando yo trabajaba en la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca con Miguel Ángel del Amor, me dice Miguel Ángel, tienes que llamar a Paco, que él sabe mucho. Para mí es un gurú del agua en esta región. Y lo llamo y se pone a decir pum, 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 todo técnico. Y cuando termino digo, Paco, traduce todo lo que me has dicho. ¿Cómo lo traducimos? Oye, y también lo sabe traducir, que él sabe muchísimo. Y me ayudó, perdón. No, Paco, vamos a disfrutar de su conocimiento en la segunda una maravilla. En la segunda mesa. Y luego, hablando de cifras, y por eso es importante, además, y más viniendo a una universidad, y aparte una universidad de fuera, porque también muchas veces se acusa a las universidades de dentro de tener también mucho ruido, pero bueno, ¿cuál sería el impacto social, económico y ambiental que tendrá la reducción del trasvase, si lo habéis estudiado? Bueno, la respuesta es complicada. Esto estamos hablando de incertidumbre. Entonces, los economistas sabemos hacer una cosa muy bien, que es predecir el pasado. Es decir, eso somos únicos. O sea, sabemos qué ha ocurrido antes y lo explicamos perfectamente. Ahora, si nos piden ustedes qué va a ocurrir en el futuro, bueno, pues podemos plantear un modelo, podemos plantear unas cifras. Todo siempre lo ponemos, digamos, con una serie de pinzas porque, lógicamente, nos estamos, hombre, tengan que entenderlo, estamos anticipándonos a cuál va a ser el comportamiento de los usuarios en el futuro. Acabas de hablar de incremento de precio del agua. Bueno, ¿cuál es mi respuesta a un incremento de precio de agua? Cada uno tiene una respuesta adecuada. Es decir, yo soy consciente que ustedes son muy inteligentes, se han enfrentado a problemas muy serios y se han adaptado a esos problemas. Y no solamente es un problema de aquí, en otros sitios puede incluso resultar una contradicción. Subo el precio de agua y aumenta la demanda del agua. Justo lo que puede ser antieconómico. ¿Por qué? Porque he adaptado toda mi estructura de producción a un sistema de producción que precisamente incorpora ese coste de agua y maximiza.
¿Cuál puede ser la respuesta que den? Aquí ya han apuntado algunas cuestiones. Los cítricos yo creo que tienen una condena, si no a muerte definitiva, sí a una fuerte constricción en esta región. Es decir, los cítricos no pueden aguantar este precio. Va a ser imposible. Con lo cual, bueno, pues la estrategia lógica de alguien que tenga cítricos, ¿cuál va a ser? Pues eliminar los cítricos y adaptarse. Posiblemente a lo mejor tenga algunas inversiones que maximicen lo que puede ser lo que cultive alrededor y necesitará más agua, por lo tanto demandará mucho más agua. Entonces, contradictoriamente a lo que puede pasar, que estas medidas que incrementan el precio del agua al final incrementan la demanda del agua. ¿Por qué? Porque he cambiado mi estructura de producción. Esto yo no lo puedo conocer. Yo lo único que puedo hacer es lo que hemos hecho algunas cifras, en base a lo que los economistas usamos como ceteris paribus. Perdóname el latinismo, pero significa todo lo demás constante. Es decir, si ustedes no hacen ninguna práctica de adaptación, asumen ustedes esas pérdidas y con esa estructura de producción, pues una medida como es incrementar 1 metro cúbico por segundo supone una disminución de unos 31,5 hectómetros cúbicos trasvasados al año, poco más o menos. ¿Qué significa esto? A grandes rasgos, unos 400 millones de euros de pérdida de actividad económica. Eso es lo que puede significar, ¿vale? Ahora, les digo que esto hay que tomárselo con prudencia porque no sé cuál puede ser la reacción. Yo elimino cítricos, saco de aquí, implanto otros cultivos mucho más rentables, readapto mi estructura de producción. Entonces, claro, esos 400 millones a lo mejor no se corresponden en 400 millones de pérdidas. Incluso pueden tener hasta beneficios, pero esto es, lógicamente, mucho dudar. Si permanecen las cuestiones constantes, se están jugando 400 millones de euros y, permítanme ver la chuleta, en total alrededor de unos, ¿cuántos son? Unos 3.400 empleos, ¿vale? Y una pérdida de superficie de unos 6.300 hectáreas. Eso es lo que vendría a suponer, lógicamente, 31,5 hectómetros cúbicos. Ahora, ya les digo que eso, si lo predecimos conforme al pasado, al futuro, ya. Siguiendo el hilo, a ver, don José Sandoval, ¿han realizado informes técnicos para cuantificar el impacto de la reducción del trasvase Tajo Segura? ¿Y cuál sería su beneficio en la cuenca del Tajo? Sí, bueno, sí, sabéis que estudios en ese sentido hemos realizado bastante y bueno, un poco como lo que comentaba el profesor. O sea, al final, todas esas cuantificaciones económicas en términos de los impactos que hay en la cuenca del Segura están muy condicionadas con cuál es el valor que se asuma como recorte, ¿no? Nosotros los valores que manejamos pues son los que ha comentado el consejero Antonio Luengo, también los que ha comentado Lucas. Estamos hablando de los números gruesos, estamos hablando de una posibilidad de pérdida en superficie regable de unas 26.000 hectáreas. Estamos hablando de unas pérdidas económicas del entorno de 5.500 millones de euros, sumando lo que sería el lucro cesante más la pérdida del valor del activo, de los activos productivos, y estamos hablando de unas pérdidas en términos de fuerza laboral superior a los 15.000 puestos de trabajo, con todo lo que ello supone en términos de pues, IVA, seguros sociales, IRPF, que tiene un impacto recaudatorio también importante, ¿no? También estamos trabajando en estudios en lo que corresponde a la cuenca del Tajo, ¿no? Una vez que nosotros tuvimos conocimiento de las determinaciones definitivas del plan de cuenca del Tajo, pues pusimos en marcha esos estudios que los estamos desarrollando ahora mismo. No son sencillos porque bueno, pues hay que evaluar de forma, digamos, concisa cuáles son las demandas, cuáles son los recursos, cuáles son las propias infraestructuras que hay en la cuenca también del Tajo, para ver exactamente cuál sería el impacto total sobre esos recursos transvasables. Y bueno, cuando tengamos las conclusiones las anunciaremos y eso esperemos que no se tardará mucho en eso, ¿no? Pero sí que es verdad que al final lo que se pone de manifiesto es que el impacto en la cuenca del Segura es un impacto alto, mientras que el impacto de la cuenca del Tajo no resulta para nada evidente ni desde el punto de vista socioeconómico ni de ambiental. Por lo tanto, también un poco la comparativa que antes hacía el consejero, ¿no? Que al final estamos hablando de unos impactos medioambientales muy pequeños en términos positivos en la cuenca del Tajo para unos impactos económicos brutales en la cuenca del Segura. Yo, si me permite un dato, que lo conocen muy bien, es decir, el propio Ministerio está reconociendo, creo recordar, una pérdida de empleo, por el propio plan de Cuenca lo dice, creo que eran de 8.000 personas. Sí, podemos discutir si son 8, son 15, pero obviamente si damos por bueno ese valor, que yo creo que va a llamar los estudios que ha hecho también Joaquín Melgarejo, el profesor catedrático Joaquín Melgarejo, que incluso ha participado, va por el orden más cercano a los 15.000, pero es que estamos hablando de tranquilamente sobre mínimo unas 9-10.000 personas de empleo. Y esos son datos del propio Ministerio, no son, vamos, los 8.000. El 8.000 empleos. De magnitud estaba más que asumido. Exacto. Si me permitís un dato, si hay un beneficio directo en el Tajo. Sí.
que es la producción energética. Es decir, el incrementar 1 metro cúbico por segundo viene a ser aproximadamente 1 kilovatio por cada metro cúbico por segundo. O sea, hagan ustedes cuentas. Eso es lo que viene a ser turbinar hasta la frontera Portugal, ¿vale? O sea, tampoco es una ganancia como para justificar absolutamente nada. Pero fíjate, hay una ganancia en ese servicio o en esa producción, nada más. Esto también, Mariano, una cosa, y también a colación de ese comentario, nosotros dentro de los estudios que presentamos a la delegación, al tercer ciclo de planificación, había precisamente un balance energético que ponía de manifiesto, es decir, bueno, yo al final ese incremento en el caudal ecológico va a suponer un mayor incremento de energía, o sea, un mayor incremento de capacidad de producción energética, pero por otro lado, si el planteamiento es que yo tengo que sustituir esa agua con agua desalada, hablo de 1 kilovatio hora metro cúbico. Eso no se sostiene. Pues producir 1 metro cúbico de agua desalada cuesta unos 3,4 kilovatios hora. En fin, 4 entre la producción y la impulsión. Sí, bueno, lo lo pones a pie de planta. Sí, exacto, 3,4. La producción a pie de planta puede ser 3 y pico, y luego a partir de 3 y pico largos, y luego empieza a sumarle, pues ponle azúcar al dulce en función de donde quieras transportarla, donde quieras llevarla. Yo, en base a lo que estamos hablando del plan de Cuenca, aunque yo me he adelantado y he dado una cifra, yo me gustaría, José Ángel, que yo sé que te has estudiado muy bien ese plan de Cuenca del Segura, si en el mismo documento que ha hecho la Conferencia del Segura dice si se puede asumir el recorte previsto de los 8,60, bueno, el recorte previsto a partir de los 8,65 metros cúbicos por segundo, y cuál sería el déficit de 2027, y más teniendo en cuenta lo que ha comentado el presidente del SCRA con el tema de la reducción del agua subterránea por la sobreexplotación. Entonces, si nos puede dar unas pinceladas sobre ese tema. Bueno, hay que destacar que en el plan del Segura hay dos premisas que yo entiendo que hay que poner encima de la mesa y que muy posiblemente ayudarán, se lo decía antes de comenzar al director general, ayudarán a formular los posibles recursos que se tengan que plantear. Uno es, ya lo he comentado, o sea, partimos ya de una pérdida real con respecto a las previsiones de superficie regada neta de 125.000 a 100.000 hectáreas, y el otro es la consideración que se hace en el propio plan en cuanto a que los regadíos del trasvase necesitarían de unas aportaciones derivadas del propio trasvase de 280 hectómetros cúbicos al año. Esos 280 hectómetros cúbicos no es azar porque está debidamente justificado, pues nos salen si mantenemos la situación que habíamos traído hasta ahora. 200 hectómetros de media, repito, del trasvase Tajo Segura y 80 que se puedan proporcionar a través de la desaladora de Torrevieja. Por lo tanto, ya hay una situación preexistente que estamos machacando directamente. Luego, el plan del Segura también, aunque lo menciona, hay que destacar que se queda solo en la repercusión que supone el aumento de caudales ecológicos en el eje del Tajo, los 78 hectómetros cúbicos potenciales que dejaríamos de recibir. Pero a esos 78 hectómetros cúbicos tenemos que sumarle un aumento de demanda en el Tajo, en el Alto Tajo y en el Tajo izquierda de 10 hectómetros. Y la denominada tubería manchega, que en el escenario de 2027 habla de unas necesidades de 15 hectómetros y medio. Me gustaría pararme un poco esto de la tubería manchega. Es un trasvase. Sí. Lo que pasa, pues que los eufemismos que se utilizan en este país le hemos dado por ahí, pero es una transferencia del Tajo al Guadiana y que consta en la normativa del plan hidrológico del Guadiana. Por lo tanto, estamos ante una reducción total de 103,5 hectómetros cúbicos. El plan de Cuenca establece, y se puede leer literalmente en la página 77 de la memoria, que esta disminución en las previsiones traerá consigo unos costes que entiende totalmente desproporcionados en cuanto a temas económicos, sociales y también ambientales. Plantea una serie, no voy a entrar porque creo que el profesor del Villar lo puede hacer mucho mejor, plantea una serie de repercusiones, cifra unas pérdidas de 2.800 hectáreas en el campo de Cartagena, cifra que a mi juicio se queda bastante corta. Y luego hay un tema que
el presidente de la corporación, el presidente del SCRA, lo mantiene y tenemos que trasladar. Hay un tema ambiental, sabemos lo que incide como sumidero de CO2 las zonas vinculadas al trasvase. Pero, ¿qué será del eje del río Mundo en el Talave y el eje del río Segura hasta la Azuz de Ojó si no hay esas aportaciones medias? En el año hidrológico 2021-2022, por la estación de aforo de Cieza, se determinó un caudal medio de casi 18 metros cúbicos por segundo. En el marco de control que hay bajo la autovía antes de llegar a Murcia, 3,4. Por lo tanto, podemos predecir un daño medioambiental, pero que curiosamente, no sabemos por qué, nadie está diciendo. Y con respecto a la última pregunta que me decías de las previsiones de déficit, el déficit entiende que hay, en la situación actual, 96 hectómetros que se tendrían que aplicar para cubrir unas demandas teóricas de unos 1.500 hectómetros cúbicos y establece ese déficit a día de hoy en 96 hectómetros. Ese déficit se ve incrementado en el año 2027, sobre todo por la minoración en las extracciones de aguas subterráneas, porque dice que habrá 213 hectómetros cúbicos que tendrán que dejarse extraer en el año 2027. El plan del Segura, porque no es su cometido, no dice nada de que se van a minorar las previsiones del trasvase. Las sigue estableciendo en esos 200 hectómetros cúbicos de media. Por lo tanto, ante un déficit actual de 96 hectómetros, estamos un déficit de 287 establecidos en el plan del Cuenca del Segura, a los que hay que sumarle los 103 que he dicho anteriormente, que lo dejamos en 390 hectómetros y medio de déficit en el año 2027. Es decir, cuatriplicamos el déficit actual. Pues una situación de involución. Sí, está claro. Una situación real de involución, pues que tendremos que ver en un periodo muy corto. Muchas gracias por la respuesta. Y luego, hablando de déficit, para el día de hoy, a Sara, si actualmente puedes cubrir la demanda hídrica de los cultivos de zona regable y se dispone de recursos hídricos suficientes como alternativa a la reducción prevista del trasvase. Cubrirnos, sobrevivimos. Eso está bien. Cubrir, yo creo que cubrir no puede cubrir ahora mismo ante esta situación nadie. A ver, nosotros en el Porvenir funcionamos con cupos. Según la disponibilidad que tenemos, pues establecemos los cupos según las taullas que dispone cada comunero. A ver, eso según la disponibilidad que nos dan con el tema del trasvase. Estamos esperando ahora también que Confederación, cuando se reúna, que siempre suele ser por abril o por mayo, nos tiene que conceder también 1.100.000 y pico de metros cúbicos, que esperamos que no tarden, porque es lo que nos ayuda, lo que he dicho, que es el precio barato para compensar. El problema que seguimos teniendo nosotros en la comunidad de regantes es que tenemos el agua desalada que se compró en 2018 a 62 céntimos. Nosotros, obviamente, en el primer trimestre también compramos, pero ya compramos a 41,3, que también no llega a ser los 62, pero claro, al final es la disponibilidad que tenemos. Y entonces, claro, estábamos hablando antes del agua desalada, pero efectivamente como un complemento, porque ya nosotros, si los aportes del trasvase ya no nos llegan, la cuenca al final sí que nos va a ayudar, porque sí que ha estado mejor este año que el año pasado, pero al final lo que tenemos es desalada. O sea, cuando dicen complemento, queda súper bien el término, como un complemento. Yo cuando trabajaba en medios de comunicación ya se decía, como un complemento, pero la realidad es que como un complemento no la estamos utilizando como uno de los principales recursos para regar. Muchas gracias. Pasas de coyuntura. Como vamos mal, voy a ir, a ver, una pregunta. Tras la reducción del trasvase, le digo al profesor Vidal, ¿cuál cree que será su futuro?
Me refiero al trasvase, es decir, tras la reducción del trasvase, ¿cuál cree que será el futuro del trasvase? Aquí hay varias medidas, es decir, nosotros vamos poco a poco. O sea, yo he analizado las medidas de 1 metro por segundo aumentar el caudal, pero hay otras medidas mucho más. Y desgraciadamente, si fuera solo el trasvase, dices, bueno, pues podemos valorarlo, pero también tienen otras medidas al respecto de abonado, superficie, estilo de cultivo, etcétera. Hay una cantidad de medidas que hace muy incierto ver cuál puede ser el futuro de todo esto. A mí no me cabe duda de que se adaptarán. Es decir, bueno, la necesidad hace virtud, ya lo han hecho en el pasado, pero ¿hacia dónde? Esto tiene un impacto muy serio si no se puede, si se restringen todavía más las condiciones, hasta hacerlo casi inviable y potenciar lo que puede ser, pues, el traslado de actividad. O sea, en Marruecos no hay restricciones, creo. ¿De acuerdo? Entonces, si trasladamos producción a Marruecos y a la Unión Europea abre los mercados a Marruecos, pues tristemente yo auguro muy mal futuro aquí. Muy malo. Realmente, bueno, pues un competidor que no está sujeto a restricciones, como lo estamos sujetos aquí, pues, chico, ¿qué quieren que les diga? A mí no podemos. Si me permite, sobre lo que estoy diciendo, hay una expresión de los agricultores, que para mí es, vamos, por supuesto, gente sabia como lo hay, que me dijo un agricultor del campo de Cartagena. Dice, ¿tú le darías la llave de tu despensa al vecino? No. Pues eso es lo que parece, al hilo que me estás comentando, es lo que parece que está haciendo Europa. Y tenemos la imagen, precisamente lo comentamos ayer, y la ha comentado también el consejero, los supermercados ingleses que están teniendo problemas de abastecimiento, las imágenes. Entonces, además es que se me quedó la frase, me acuerdo fue una entrevista que hicieron en la radio, y le dijo, dice, ¿tú le darías la llave de tu despensa al vecino? Y eso es lo que parece que Europa está haciendo. Eso es lo que llamamos la seguridad alimentaria. Exacto. Es decir, nosotros tenemos autonomía alimentaria y seguridad alimentaria. Y eso es lo que está en juego. O sea, yo estoy encantado con ir al supermercado y encontrar de todo, absolutamente todo, y a un precio asequible de momento, aunque se ha incrementado. O sea, todavía queda margen para que pueda permitir. Pero ¿hasta cuándo podremos estirar todo esto? O sea, yo entiendo que va a haber una transformación. Y lo siento, los precios que han subido no van a bajar. O sea, esto es una situación que de coyuntural ahora mismo no tiene nada. Es una situación estructural. O sea, esto va a cambiar absolutamente la estructura de producción y va a cambiar la estructura de precios. ¿Hacia dónde? Pues el efecto ya veremos. Pero de momento va a haber un fuerte impacto en lo que puede ser los precios, o sea, los costes de producción y, lógicamente, en el precio del producto. Y esto encadena toda la cadena. Es decir, los márgenes con los que opera los productores, los distribuidores mayoristas y los supermercados, pues son muy ajustados, pero parten de un producto que es el básico. Si el producto básico aumenta el precio, la cadena pues es un efecto totalmente directo. 2 céntimos aquí se convierten en 15 céntimos en el supermercado. Yo estaría aquí toda la mañana debatiendo, encantado, pero tenemos el problema del tiempo y además me gustaría, o nos gustaría, sobre todo los que organizamos, que intervenga el público y más teniendo en cuenta el foro que tenemos, que eran expertos, ahí estaréis sentados. Entonces, yo brevemente, José, ¿cómo afecta la reducción del trasvase a la tarifa del agua, tanto para abastecimiento de la población como para regadío? Para regadío más o menos lo estamos viendo, pero para abastecimiento de la población yo creo que también sería importante ponerlo en valor. Bueno, al final, evidentemente esos recortes por lo que van a suponer un encarecimiento de la tarifa. Va a afectar más al regadío, pues lógicamente porque el recorte lo soporta en mayor medida el regadío que el abastecimiento. La presidenta Sara del Porvenir nos ha puesto ya un orden de magnitud de lo que puede suponer tener que incrementar los volúmenes de los consumos de agua desalada en el agua que ellos suministran a sus comuneros. Y si nos vamos al abastecimiento, pues nosotros en el tema del abastecimiento hemos hecho bastantes cifras en la Dirección General del Agua, hemos hecho bastantes números para intentar estimar por dónde podrían ir los cuáles serían los de magnitud. Una cifra que tenemos asumida como posible sería un incremento anual en el ámbito de la región de Murcia, no de la Cuenca del Sur, sino de la región de Murcia, de unos 14 millones de euros anuales en el coste del agua que suministra en alta. Esta mañana, precisamente, creo que leíamos en la prensa, yo leo en La Verdad, que la presidenta de la Moncloa de los Canales del Tevilla, sabéis que el Tevilla es quien suministra el grueso del agua en alta que consumen los ayuntamientos de la región de Murcia, hablaba de que van a intentar no subir la tarifa. Decían, van a intentar. No, hombre, presidenta, esto no se intenta, esto se hace o no se hace. Pasa que estas son declaraciones que se hacen al albor de una expresión, esto escuché el otro día de Lucas, la climatología electoral,
o no la puede, lógicamente no permite hablar de la decisión que habría que tomar con el agua de abastecimiento. Pero sí voy a dar un dato, eso Lucas tal vez lo recuerde, y yo creo Manolo también. En la última Junta de Gobierno de la Confederación del Segura, yo dije al Tevilla que me dijera cuáles eran sus costes de producción del agua, no los de venta. El Tevilla le vende el agua al ayuntamiento hoy a 69,05 céntimos. Dije, vale, eso está muy bien. Yo quiero saber cuánto os cuesta producirlo. Entonces los datos luego nos remitieron un correo electrónico, pero yo mantengo seguramente copia también a vosotros, en los que en el último año que nos daban datos estaban hablando de un coste de producción de 70 y tantos céntimos metro cúbico largos. Por lo tanto, ya están produciendo agua por encima del coste al que se venden los ayuntamientos. Por lo tanto, lógicamente van a tener que incrementar la tarifa. Eso ya nos da una magnitud de por dónde va el coste de producción. Ahora estamos en 70 y pico céntimos, ese coste se va a ver incrementado. Y evidentemente, pues no se trata de intentar o no intentar, se trata de subirlo o no subirlo, y en el futuro, lógicamente, acabarán incrementando esa tarifa a los ayuntamientos, con lo que va a ver qué repercusión, estamos hablando del agua en alta, luego a ver qué repercusión tiene eso en el agua en baja que se suministra en los hogares de todos y cada uno de nosotros. ¿Me permites poner un número? Sí. Sí. Vamos a ver, el agua del trasvase para abastecimiento son 20 céntimos. El agua desalada tiene un coste de 1,20, 1,30. Sí, ya está, los 70. ¿Vale? Y para ponernos en situación, esos 69,05 que bien menciona el director general derivan de una actualización de precios desde el año 2003, donde partíamos de 25 céntimos, para ponernos en un orden de magnitud. Así es. Así es. Y luego, Mariano, una cosa que es importante, y esto a veces lo decimos muchas veces, siempre hablamos de que la región de Murcia, o que los municipios de la región de Murcia soportan costes de abastecimiento de agua muy superiores a los de la media del conjunto de la nación. Nosotros recientemente hacíamos un pequeño estudio con los 45 municipios de la región de Murcia, y nosotros el valor medio que paga un murciano por el coste del agua, luego el coste de saneamiento, el valor del agua sin IVA, el coste medio es 1,75 euros por metro cúbico en el conjunto de la región de Murcia. En el conjunto de la nación estamos hablando de 1,05, algo así. Estamos hablando de un 60 y pico % más porque el agua que consumimos en nuestros hogares que el resto de la nación. Esto, ¿qué producto de primera necesidad se paga un 60% más caro en función de la zona en la que vives? ¿El combustible? No. ¿La energía? No. El agua. Está claro. Y brevemente, por ello para que intervenga. En base a los informes técnicos y jurídicos promovidos por el SCRA, ¿a qué cree que se debe, José Ángel, ¿a qué cree que se debe la reducción prevista del trasvase de Segura? ¿Crees que hay una decisión técnica o decisión arbitraria? Bueno, yo creo que ya se ha mencionado aquí, si aplicamos la lógica y el sentido común, todo nos lleva a llegar a la conclusión de que se trata de premisas tomadas totalmente con un corte ideológico sesgado. A mí a la ideología me gusta añadirle la palabra ideología sesgada. Hay también una cosa que tenemos que tener en cuenta, y tiramos de la hemeroteca y nos lo dice, la contraposición que hemos tenido en la comunidad vecina de Castilla-La Mancha para argumentar en contra del trasvase ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo. Por lo tanto, eso ya nos quiere decir que no hay un principio único, fundamental, en el que basarse. Primero era porque necesitaban agua para abastecimiento, luego para regadío, luego para proporcionar la lámina suficiente en los embalses de cabecera de Entrepeña y Buendía. Luego la limitación de caudales mínimos, y ya metemos las sentencias del Tribunal Supremo por medio. Por lo tanto, eso ya dice bastante. Luego hay tres consideraciones o tres estaciones de penitencia que yo llamo, que creo que hay que tener muy en cuenta. Los caudales ecológicos, y aquí el profesor Garrote eso lo puede desarrollar muchísimo mejor, tienen un sustento técnico que tiene muchas carencias. Carencias como que no aparezcan justificadas por ahí algunas condiciones de contorno. Para los no entendidos en la hidráulica, pues las premisas básicas para lanzar un estudio hidráulico, o carencias como que en el año 2009 se toma como cerrada una serie de datos hidrológicos, y ante un tema que sabíamos todos que iba a ser tan puesto encima de la mesa, en ningún momento se actualizan esos datos, hasta 14 años después que se toma la decisión. Luego, también se ha comentado aquí, el dictamen del Consejo de Estado ha hablado muy alto y claro sobre la falta de coordinación entre los planes del Segura y del Tajo.
en contra de lo que se tiene que hacer en la planificación, metemos una disposición en el Real Decreto en el que dice, para coordinar los planes del Segura y del Tajo, entonces lo que haremos será actualizar su base normativa. Ya. Eso dice mucho. Y además incide el dictamen del Consejo de Estado en el que no se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 12 del Plan Hidrológico Nacional, donde se habla de que además de tener en cuenta los usos de la cuenca excedente, pues se tienen que tomar como base los principios de solidaridad, vertebración del territorio, sostenibilidad, etcétera. Y luego, por último, hay una cosa que dice mucho, y es que se mete una disposición final en el Real Decreto en el que se habla de la necesidad de actualizar la instrucción de planificación hidrológica para homogeneizar los criterios por los que se tienen que calcular los caudales ecológicos en todas las cuencas. Por lo tanto, yo le doy una solución matemática y luego me dice, no, es que usted no ha aplicado bien las reglas de las matemáticas y ese resultado no puede ser. Hombre, estamos cambiando sobre la marcha. Y todo esto hay que decirlo muy alto. Se está vistiendo, desde la transposición de la directiva marco, se está vistiendo de un halo de muy ortodoxo y de una naturaleza muy puritana, muy idealista al concepto de caudal ecológico. Mire usted, el caudal ecológico se puede posibilitar porque existe una regulación. Y si existe una regulación es porque hay embalses. Porque si no, ¿qué estaríamos hablando en situaciones de estiaje? Ahí está el año 45, donde en Portugal el río Tajo... Perdona que te corte, que si no... El río Tajo aportaba 1 metro cúbico por segundo. Y no hagamos, y esto ya termino con esto, hace poco, en el grupo de trabajo que se ha constituido en el sindicato para trabajar en estos planteamientos, pues se nos mencionaba una cosa, y es que no podemos caer en la fantasía que Francia se ha dado cuenta hace muy poco. Había que eliminar presas y tal, pues de repente se han dado cuenta que eso no se puede seguir, sino que al contrario, hay que mantener, hay que dotarlas de infraestructuras que turbinen el agua, hay que aportar además incrementos de energía. Quiero decir, sustento técnico no hay. Vale. Y Sara, va a terminar. Tras la reducción del trasvase, ¿cuál cree que es el futuro de su comunidad de regantes? Bueno, 2027. Yo voy a hablar de todas las comunidades de regantes porque al final estamos todas metidas en el mismo saco. Pero bueno, recortar el trasvase al final significa poner en riesgo el suministro de agua en los regadíos de toda la región. Bueno, ya hablamos del Levante. ¿Por qué? Porque se va a disponer de menos agua, de peor calidad y muchísimo más cara. Y eso es inasumible y es una realidad. Lo que más pena da de todo esto es que al final los regantes hemos hecho nuestros deberes. O sea, nosotros, por ejemplo, en el caso del Porvenir hemos hecho un gran esfuerzo en aprovechar hasta la última gota de agua, nos hemos involucrado en proyectos de placas solares, proyectos de modernización de regadíos, aprovechamiento de aguas regeneradas, algo que aún encima en muchos sitios de España no se ha hecho. O sea, nosotros aquí hemos hecho, creo que muy bien los deberes. Una manifestación o concentración, ya que me pierdo entre concentración y manifestación del trasvase, siempre pedíamos el respeto, ¿vale? Porque lo único que han hecho los regantes es trabajar para seguir manteniendo las producciones, para seguir llegando a por lo que trabajamos. Y no recibimos lo que nos merecemos, lo digo así claramente. O sea, y aparte de esa inversión, que son millones de euros, ya coge y te pone a pensar en lo que nos imponen. Es decir, un canon que yo tampoco entendía. Digo, pero vamos a ver, el canon, el tasazo. Sí, el famoso tasazo. No te viene agua del trasvase, pero nosotros tenemos que seguir pagando el tasazo. Nosotros estamos entre 16 y 20.000 euros mensuales lo que pagamos de tasazo. No viene agua, no, es que no hay agua para trasvasar, para regadío. Y me lo vas a descontar este mes. No lo descuentan. El precio de la energía, que nosotros en el Porvenir hace 2 años imputábamos al comunero 5 céntimos por el precio de la energía, y ahora, a día de hoy, estamos a 15 céntimos.
A nosotros, el Porvenir tiene 5 bombeos, yo con ejemplos, para ir más rápido también. Sí. El Porvenir tiene 5 bombeos y solamente de uno, en el mes de agosto, pagamos más de 126.000 euros. O sea, eso es una aberración. Pero, pues, O sea, dices tú, más de 126.000 euros de un bombeo. No te hablo de 5, te hablo de uno. Obviamente te digo el que más consume, pero sí. vamos, que los bombeos son grandes. Todo eso ya es subida de salario, injusta competencia, y a todo eso nos enfrentamos. Entonces, ¿qué futuro vemos? pero bueno, ¿Qué quieres que te diga? Pues muy negro, o sea, sí, claramente, para que nos sigan entendiendo la gente, pues muy mal. Y necesitamos que se hagan responsables. Yo siempre lo he dicho y lo diré. Al final nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer y necesitamos que estén a la altura quien tiene que estar a la altura. Yo, si alguien del público quiere intervenir, José Andújar, presidente. Espera un segundico, por favor, preséntate porque como se está grabando. Soy Pepe Andújar, presidente de Riegos de Levante Margen Derecha. Has dicho que querías hacerlo muy técnico, pero la realidad es que nos estamos encontrando con la política. Yo creo que los planes de Cuenca son fruto de 2 venganzas. La venganza de Izquierda Republicana de Cataluña, que tiene contra España y por tanto contra nosotros, fue la que facilitó que se empezara el plan Agua para hacer a Zapatero presidente en la primera votación. Y la otra venganza fue, recordando a José Manuel Claver, en el año 14 se hizo un memorándum. Y se hizo un memorándum y, en teoría, los regantes nos habíamos cargado. No sé si es pregunta lo que voy a hacer una afirmación, pero quería que si podéis me contestéis. Nos cargamos el plan Narbona. El plan Narbona, la cláusula Narbona. ¿Qué era la cláusula Narbona? Cada metro que se produjera de agua desalada se iba a reducir. ¿Qué ha pasado? Pues el plan de Cuenca es la mano alargada de Cristina Narbona con la ministra Teresa Rivera, que vengándose de los regantes que habían quitado la cláusula Narbona, nos la han impuesto ahora con el plan de Cuenca. ¿Creéis que es así? ¿Quiere contestar o alguien vamos? No, yo una cosa, Pepe, que sigue como a lo que comenta. A ver. Hola, buenos días. Yo un comentario que comentaba a lo que comentaba Pepe. A ver, yo que detrás del recorte, o sea, yo mi opinión al respecto es que detrás del recorte hay un capricho ideológico, si me lo permitís, ¿no? O sea, al final, a mí me gusta un poco lo que comentaba José Ángel de primero era porque no sé qué, luego la lámina de agua, luego por las demandas y ahora por los caudales ecológicos. Pero siempre estoy buscando la excusa para hacer este recorte, así un recorte de carácter ideológico, ¿no? Sí que es verdad que la cláusula Narbona efectivamente lo que planteaba, ¿no? Y a lo mejor me podéis corregir en esto, pero efectivamente planteaba una sustitución directa del agua, o sea, decir, cada metro cúbico de agua desalada que se produzca viene a sustituir un metro cúbico de agua que provenga de las transferencias del Tajo, ¿no? Es verdad que, pero hay una cosa que antes le he dicho y quiero incidir, pero es verdad que el plan de Cuenca del Segura no está planteado exactamente así, y yo quiero incidir en eso, es que el plan de Cuenca del Segura, que estamos repitiendo constantemente que se van a producir yo no sé cuántos hectómetros cúbicos de agua que van a paliar el recorte de trasvase, es que no es cierto. Es que el plan de Cuenca del Segura no contempla eso. No contempla ni recortes del trasvase, tal y como está planificado, ni contempla que esos volúmenes de agua desalada vengan a sustituir ningún volumen del trasvase porque no se recorta. Y de ahí viene la descoordinación. Y de ahí viene la descoordinación con el plan del Tajo y de ahí viene el problema que tenemos, que tendría que ser resuelto en el ámbito de un plan hidrológico nacional que se planteara pues sin prejuicios y sin ninguna cuestión con rigor y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, la realidad es que estamos donde estamos y el futuro pues no es nada halagüeño en ese sentido. Pero bueno, Miguel, por favor, preséntate, Miguel, para que te... Hola, buenos días. En primer lugar, yo creo que ya está casi todo dicho, pero yo desde aquí haría un llamamiento a que no demos lugar a tanto como nos ha costado el trabajo que nos ha costado hacer una de las zonas más fértiles de España, a que entre unos y otros nos metan por donde les dé la gana y al final tener que abandonar la tierra. Yo soy de los que pienso que, bueno, que habrá que hacer todo lo que se pueda delante de la ley, pero
sí que es cierto que el territorio de Murcia todavía, porque se están vendiendo mucho lo de los acuíferos, todavía hay acuíferos que tienen mucha agua. Y el agua se puede sacar, porque para que viva la rana Marcela abajo, pues yo creo que deberíamos de comer arriba. Pienso, hay muchos acuíferos que están muy bien. Nos están vendiendo la moto, todo esto, los políticos de turno, nos han caído aquí en España como el globo ese de China, yo no sé, y estos no tienen ni la más remota idea de lo que es nada, a perjudicar a todo el que queremos trabajar. Desde aquí hago un llamamiento que hagamos todo el esfuerzo, primero por la vía legal, de no dejar ni un palmo de tierra de la que tanto nos ha costado el trabajo y tal, y hemos hecho los deberes. Y si hay que convertir algo en ilegal, pues vamos para adelante. Si nos están forzando a que seamos ilegales, a que hagamos cosas que no estén dentro de la ley. Yo me quedo muerto con las decisiones que toma esta gente. Entonces, hambre no debemos de pasar. Ni tenemos que tirar nuestros terrenos, abandonarlos, ni hacer cosas. Dentro de un orden primero. Y después, pues habrá que tirarnos al barro, Confederación tendrá que hacer lo que tenga que hacer, el otro tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero comer hay que comer. Gracias. ¿Alguna intervención más? Hay dos. Bueno, Teresa. Buenos días a todos. Soy Teresa Navarro, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia. Bueno, yo estoy segura de que luego saldrá en la segunda mesa redonda, pero no quiero dejar de poner un planteamiento sobre el tapete a propósito de las cuestiones que se han dicho aquí. Se ha hablado de seguridad hídrica, se ha hablado de deslocalización de empresas, se habla del cumplimiento de los deberes que nos vienen impuestos desde dentro, normativa española, y desde fuera. Y a propósito de esto, yo quiero subrayar o llamar la atención sobre algo que es muy importante. Sabemos que tenemos un reglamento europeo sobre reutilización que está imponiendo unos requerimientos de calidad y una regulación nueva, o en buena medida nueva. Es verdad que nosotros, como estáis diciendo, en la región de Murcia, en la cuenca del Segura, se está muy adelantado, estamos en una posición muy aventajada, pero no olvidemos que, como se ha dicho, tenemos que comer. No olvidemos que la merma de los caudales a través del incremento de los recursos de los caudales ecológicos en el plan del Tajo está va a provocar lo que estamos diciendo, disminución de recursos. Las empresas se irán, empresas cerrarán, pero tenemos que seguir comiendo. Vamos a importar y estamos importando productos agrícolas de otros países donde tal vez no están cumpliendo porque no les son aplicables estos requisitos de calidad, por ejemplo, si hablamos de agua regenerada. Por lo tanto, creo que nos encontramos en una situación también de desprotección o de abandono en la medida en que aquellos que estamos cumpliendo, los países o la zona del país, las cuencas hidrográficas que están cumpliendo, haciendo los deberes, están cumpliendo normativas, se van a ver en una situación de desventaja, en una competencia desleal en cuanto a la importación de productos de otros países donde, como digo, pues los requerimientos normativos son distintos o directamente no existen. Bueno, era simplemente poner esta nota o subrayar un poco esta situación que también supone un problema añadido a la situación, a todo lo que estamos hablando esta mañana. Muchas gracias. Si me permites, es que, para seguir con el hilo, esto no es solamente el sector agrario, es toda Europa. El sector industrial está en la misma, los sectores servicios, laboral, etcétera. O sea, no solamente una normativa europea de cara al sector agrario. ¿Vale? Solo. Sí, pero es un problema europeo a nivel global, no solamente de un sectorial. Esta va a ser la última intervención y luego, si os parece, es que el café se estará enfriando ya, porque está previsto a las 11:30. Y luego, como tenemos la siguiente mesa, y yo creo que vamos a tener tiempo hasta la hora de la comida, bueno, hasta que queramos, después ya pues seguimos con más intervenciones, si os parece bien. Hola. Voy a ser muy breve. Soy Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Yo quiero lanzar una pregunta para los que están aquí, o quizás también para los que intervengan con posterioridad, don Francisco. Cuando se sometió los planes a la aprobación de los consejos de las demarcaciones, yo manifesté mi voto en contra, contrario al plan del Segura, porque planteando que se debería aprobar el plan del Tajo y en función
de los recursos que pudiésemos recibir de la cuenca del Tajo, que es el mayor aporte que tiene la cuenca del Segura, ejecutar la planificación del Segura, porque ahora mismo los planes se han aprobado, tenemos un plan hasta 2027, 2021-2027, pero en mi opinión el plan nace muerto, porque no contempla nuevos aportes ni mecanismos que vayan a satisfacer la demanda, que es el objetivo principal del plan. Por tanto, no sé, yo la pregunta ¿es posible o consideran que se debería de volver a ejecutar la planificación de la demarcación del Segura? Habría que revisar esa planificación y actualizarla. Pues claro, como ha dicho el profesor del Villar, o sea, lo pasado, pasado está. Muy bien, pero ¿qué hacemos con un plan que hoy ya tiene 100 y pico, 200 hectómetros más deficitarios? ¿Qué hacemos durante estos 6 o 7 años? O sea, como decía Sara, tenemos tan poca agua que si nos recortan más nos vamos a morir por inanición. O sea, es que ya no podemos funcionar. Si vemos las cifras que ha comentado José Ángel, que son así, si tenemos 100.000 hectáreas, hablando en números redondos, y no llegamos a 200 hectómetros, con menos de 2.000 metros cúbicos de hectárea, no podemos producir nada. O sea, es que al final nos morimos por el camino. Esto se ha acabado. Pero sobre todo, Mariano, no quiero oír más reducción de trasvase. Tenemos que hablar en positivo, tenemos que ver algo en positivo. Llevamos 43 años, la guerra del agua empezó antes de que se iniciara el primer trasvase y estamos aquí, todavía no nos hemos muerto. Yo lo único que pienso es que tenemos que continuar luchando, tenemos que continuar explicando lo que hacemos, difundiendo también que nosotros no producimos un artículo de lujo, estamos produciendo un bien de primera necesidad, que la soberanía alimentaria tenemos que mantenerla. Y creo que, aunque somos cortos de memoria y se nos borran muchas cosas, que estos últimos años nos han dado una lección importante. Nadie pensaba que podía haber cierre de fronteras, bloqueo de circulación de personas. Eso lo hemos vivido, lo hemos comido con patatas. Yo creo que ahí tenemos que ser lo suficientemente sensatos para no dejar la llave de la despensa en manos de un tercero, tener nuestra propia producción y sobre todo también no encarecer los costos de producción alegremente. O sea, no se trata de un capricho, tenemos un agua que ya es muy cara del trasvase, a 18 o 20 céntimos de precio medio, ¿por qué la vamos a cambiar por agua a €1 y pico de costo de producción? Porque al final estamos hablando de un agua subvencionada. Nosotros hemos presumido siempre de que las ayudas que hemos tenido han sido a la inversión productiva, pero no hemos sido una zona altamente subvencionada o fuertemente subvencionada, porque al final las subvenciones son pan para hoy y hambre para mañana. Pero sobre todo la pregunta que me he ido en varios temas, ¿creen que se debe volver a reconsiderar todo el plan de la demarcación del Segura? Yo la contestación, si me permites, que vamos falta de tiempo. Como en la próxima mesa va a intervenir Paco, yo creo que sería el momento y después ya todo el tiempo. Me va a dar 10 segundos. Bueno, hombre, si me lo pide así. Yo, Manolo, creo que hay que reconsiderar el plan del Tajo. Y luego ya si eso reconsideramos el del Segura. Bueno, pero es que el del Tajo no está en nuestra mano, el de Segura sí. Yo mi opinión te la doy en el café. Si hablamos en el café, que si no, yo lo digo porque cuando vayamos a lo mejor no hay café. Luego además tenemos la próxima mesa y se agradece, la verdad que se agradece que tenga que cortarlo. Eso quiere decir que había interés. Así de claro.